enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte. Buenas noches, compañeros y compañeras Y en el no puedo ministerio. encontrar Nos alegra que hoy si esté no con te haces nosotros presente. el reverendo, el doctor Luis Coelho. Enséñame a buscar, Él es sacerdote de la Iglesia muéstrate al que Episcopal te Anglicana de busca, Brasil, está justamente en porque Río no de puedo Janeiro. Él buscarte es custodio del libro de si no me oración común de la enseñas el Iglesia brasilera. camino. Más de una vez hemos tenido el privilegio de poder Y no participar en puedo varias de las encontrar, conferencias que y nuestro no puedo querido encontrar Padre Luis nos ha si no te compartido. haces presente. Él es doctor en liturgia por la Facultad de Teología de la Universidad del Sur o la Universidad de Sihuani. Es Y investigador, miembro yo ahora de te Societas Litúrgica. buscaré. Y además tengo entendido que también es fraile dominico, entonces tenemos a alguien que lleno de muchos dones y de oportunidad de poder compartir con nosotros varios escenarios. Y el tema de hoy, ustedes saben que este es nuestro séptimo encuentro. El tema de hoy tiene que ver con el concepto de la imaginación y cómo esto es parte también de la espiritualidad del ser anglicano. Hemos querido que él lo aborde desde su dimensión y desde las, digamos, particularidades de ser anglicano y también las particularidades del poder vivir el canto, la celebración, el encuentro, el escenario sagrado, en fin. Eh, Vamos a empezar y vamos a empezar con una palabra de oración y en esta oportunidad voy a pedir por favor que nuestro querido Padre John Hayes, ¿puedes darnos una oración por favor de bendición? ¿Es posible? Ok. ¿Tienes? Ok. Buenas noches a todos. Oremos. Señor, te damos gracias que tú nos permites reunirnos por este medio. Es un milagro de tu creación que nos afecta en todos los días. Mejora la comunicación entre miembros de esta diócesis y el mundo exterior. Te pedimos que estés con nosotros, bendices nuestro orador visitante y que abres nuestras mentes para recibir lo que quisiera enseñarnos, para que recibimos lo que tú quieres que recibimos también. En tu santo nombre lo pedimos. Amén. Amén. La metodología es la siguiente, son 30 minutos, el padre va a dar una exposición y vamos a tener otros 30 minutos de diálogo y de reflexión. Yo sigo insistiendo que por favor sus preguntas o cualquier comentario lo puedan poner en el chat para que así podamos un poquito tener la capacidad de poder hacer la interacción, ¿no? No vamos a dar minutos a personas, sino a partir de lo que puedan poner en la interacción a través del chat, por favor. Padre Luis, bienvenido y gracias. Estamos en tus manos. Ah, buenas noches. ¿Se puede oír lo que estoy? Bueno, bueno, sí. Bueno, es siempre un placer eh, a- trabajar con comunidades latinas. Es algo que siempre me gusta hacer. Eh, yo, de hecho, aunque haya nacido en Brasil, mi primera lengua fue el español, porque la mitad de mi familia era de España y yo soy español también. También soy ciudadano español. Y siempre me tocó trabajar con nuestros hermanos y hermanas anglicanos en Latinoamérica, entonces es algo que me gusta muchísimo hacer. Pero ya hace algún tiempo que no uso español más todos los días porque mi padre ya se fue, mi abuela ya se fue. Entonces a veces me sale un portuñol porque son muy parecidas, pero yo creo que por ahora estoy hablando español. Es que tengo que cambiar
porque estoy El alrededor de chip, gente que solo el habla chip. portugués y cambiar al español y sale bien. Antes que yo empiece, eh, tengo que explicar un poquito de mi punto, eh, ¿cómo puedo decir? De dónde hablo como alguien que estudia liturgia. ¿Sí? Eh, Hubo un movimiento muy importante, que es el movimiento del movimiento litúrgico, que es un movimiento de renovación litúrgica que hubo en el siglo XX. Y yo soy parte de ese movimiento. Y nosotros que estudiamos liturgia, la gente que trabaja en la sociedad litúrgica, en la consulta interanglicana de liturgia, tiene esa aprehensión del movimiento litúrgico. Ni todas las personas anglicanas han asimilado los principios del movimiento litúrgico del siglo XX, que es el movimiento que ha cambiado tanto la manera de hacer iglesia o hacer liturgia en la iglesia en el siglo XX. Y que llevó, por ejemplo, a los cambios del Vaticano II, pero también a los cambios de los libros de oración común que tenemos alrededor del mundo. La gente que se acuerda de los libros más antiguos, que eran muy, ¿cómo puedo decir? Eh, Muy limitados en muchos aspectos. Y entonces mi punto de vista es un punto de vista de alguien que piensa que todavía los principios del movimiento litúrgico son muy importantes y que no han sido asimilados. Nuestros libros han cambiado. Muchas de las cosas que hacemos en la liturgia han cambiado, pero no entendemos las razones por qué se han cambiado. Entonces voy a compartir una pantalla. Y es una presentación, yo veo que Elizabeth está ahí, que es muy parecida con la que di para la turma de Jonah, pero de los principios de la espiritualidad litúrgica anglicana. Entonces necesito que, bueno, ya está, ¿no? Perfecto. Eh, Y para empezar, entonces, ¿cómo cómo trabajamos esa espiritualidad que decimos, una espiritualidad anglicana? ¿Qué es eso? Y qué hace esa cosa de ser anglicano tan diferente de, por ejemplo, ser metodista o ser católico romano, ya que la liturgia con el movimiento litúrgico está más parecida? ¿Qué tenemos que es diferente? ¿Sí? Bueno, necesito empezar diciendo que la liturgia no debe ser sobrevalorada, porque eso ocurre mucho, sobre todo con los extremos. Los muy católicos, los muy evangelicales, tratan de sobrevalorar la liturgia o no tener liturgia. Entonces, no, no debemos llevar la liturgia tan en serio, ¿sí? Pero es importante comprender que la liturgia es algo más completo. No es solamente lo que decimos, lo que cantamos, lo que hacemos en la iglesia, sino también los gestos, los sonidos, los olores, los colores, la música, todo lo que hay alrededor de la acción litúrgica. Normalmente, cuando hablamos de liturgia, la gente solamente piensa que es lo que el cura hace, pero la liturgia es todo. Pero no debe ser sobrevalorada. Tendrá errores. Vamos a intentar hacer cosas, no van a funcionar. Vamos a intentar hacer otras cosas, esas van a funcionar. La liturgia también es un experimento. Pero cuando es auténtica, cuando hacemos la liturgia de la manera que sea un camino hacia Dios, ella va a apuntar a verdades espirituales más profundas. Y por eso hay una espiritualidad en la liturgia. Y vamos a intentar
presentar un poquito de las características de anglicanas de espiritualidad. Pero siempre digo eso, y esa es una de las conclusiones del movimiento litúrgico, y siempre enseño a mis alumnos o amigos o gente que simplemente quiere tratar de liturgia, que la traducción más conocida, trabajo del pueblo, no es la mejor traducción del griego, liturgia. Porque la liturgia no es algo que nosotros hacemos para Dios. Y esa es la impresión que la mayoría de las personas tienen. Vamos a la iglesia, rezar a Papá que está en el cielo, porque es muy importante que ese Dios oiga a su gente. Y alabando, tenemos que alabar a Dios. Pero Dios, ontológicamente, pensamos así. Dios es Dios. Dios no necesita adoración para ser Dios. La razón por la que presentamos la liturgia a Dios es para nosotros. Quienes tienen que convertirse somos nosotros. Entonces, la liturgia es un trabajo para el pueblo. Es un trabajo del pueblo. Es un trabajo para nosotros. Si acordamos, si hacemos un acuerdo, que no vamos a más, no más iglesia, no vamos a tener misa, no vamos a hacer nada. Si Dios es el Dios que creemos que Dios es, Dios continuará, ¿sí? Va a existir. Entonces, ¿por qué estamos en la iglesia los domingos, los días de la semana? ¿Por qué hacemos liturgias ahora en línea? ¿Por qué rezamos los oficios diarios, la oración de la mañana o de la noche? ¿Por qué lo hacemos? Hacemos para que ese Dios que está en el lenguaje de la liturgia nos cambie. Nosotros somos las personas que tenemos que buscar a ese Dios en nuestra oración. Entonces, si la liturgia no es un camino hacia la conversión del pueblo de la iglesia, hay un problema en la liturgia. Y eso ocurre mucho con nosotros de que estamos en culturas latinas, culturas donde hay una tradición, tenemos que ir a la iglesia, pero la gente muchas veces no hace parte de lo que está ocurriendo allí. Solamente está allí porque hay una convención moral de la sociedad que tenemos que ir a la iglesia. Pero si la iglesia y si lo que hacemos en el espacio litúrgico no cambia a la gente, entonces no es una espiritualidad litúrgica correcta, ¿sí? Entonces es un trabajo de conversión. Y eso es espiritualidad cristiana, no solamente anglicana, es espiritualidad cristiana, es una de las conclusiones principales del movimiento litúrgico. Es por eso que hemos intentado hacer la liturgia más popular, con más elementos del pueblo, que la gente pueda hacer parte de la liturgia, porque si la gente no hace parte de la liturgia, ¿cómo se va a cambiar? ¿Cómo vamos a ver esa conversión? Y otro punto muy importante es que Kavanagh fue, no sé si era irlandés en los Estados Unidos o si era ya estadounidense, pero de origen irlandés. Es un teólogo, uno de los principales del movimiento litúrgico, eh, que él ha tratado, él ha presentado una metáfora de la señora Murphy, que es una señora que va a la iglesia todos los domingos. Él ha dicho, bueno, lo que esa mujer hace es teología litúrgica primaria. O sea, lo que la señora Sánchez o Silva o Rodríguez hace en la iglesia, aquella viejita que va todos los domingos a la iglesia, es teología litúrgica primaria. Porque esa persona hace trabajo
con Dios para su conversión todos los domingos. Lo que nosotros hacemos, nosotros que escribimos sobre liturgia o que hablamos, porque intentamos enseñar un poco qué es liturgia. Es liturgia, es teología litúrgica secundaria. Otro punto importante. La gente que está en la iglesia, toda la gente, hace teología litúrgica primaria, porque son los sujetos de la liturgia. Son la gente que de hecho está trabajando para su conversión hacia Dios. Eso cambia un poco las perspectivas porque yo salgo de este lugar de importancia como alguien que tiene posgrado y títulos y todo eso, porque yo tengo que entender que no soy no soy la sola persona que hace teología litúrgica. Toda la gente lo hace. Y porque toda la gente lo hace, toda la gente necesita entender que lo que está haciendo es teología también. Es espiritualidad y es teología. Entonces, cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos parte del culto a Dios, cuando vivimos la liturgia, estamos haciendo también teología, teología primaria, teología que viene de la experiencia directa del pueblo que está en la iglesia. Y que a veces solamente vamos a trabajar eso, por ejemplo, la unión de parejas homosexuales, por ejemplo. Sí, porque es la experiencia del pueblo. No es esa el argumento más teológico más fuerte, porque vemos a la gente está en la iglesia, es el testigo de la gente. Para esas cosas es muy fácil para nosotros decir, bueno, es la experiencia de las personas divorciadas que están ahora en la iglesia, pues la experiencia de acogida de las personas. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la liturgia? Que la experiencia litúrgica también nos ayude a cambiar la teología que hacemos. Porque la experiencia, y eso tiene que ver con la espiritualidad anglicana, porque tenemos la tradición, tenemos la Biblia, pero tenemos también lo que la gente explica que es razón, pero no es razón según la visión de la gente. Eso los anglos hacen eso mucho. Una visión más filosófica de razón. Razón es experiencia, lo que la gente ha vivido, nuestra capacidad de asimilar elementos culturales, entender nuestros contextos y entender que muchas veces no hemos abierto los ojos para ver lo que el Espíritu está haciendo entre nuestra gente. Tenemos que hacer eso también con la liturgia. Si estamos oyendo a la gente en sus experiencias para una inclusión más fuerte, tenemos que hacerlo también en la liturgia. ¿Cuáles son las experiencias de la gente que hace teología litúrgica primaria con la liturgia que presentamos ahora? ¿Qué debemos hacer para cambiar, ya que somos la autoridad litúrgica? No lo somos, pero muchas veces nosotros que somos del clero pensamos que somos, ¿sí? Toda la gente necesita vivir la liturgia. Y esa espiritualidad, esa teología, que es experiencia y que es espiritualidad, debe animarnos, o sea, dar vida al alma. Entonces necesita ser también algo que nos ayude con nuestras vidas, que podamos salir de la iglesia, ya que empezamos en la liturgia ese camino de conversión, que la vida sea una liturgia también para que podamos continuar con esa conversión cuando estemos fuera del espacio litúrgico. ¿Y qué tiene que ver la espiritualidad litúrgica anglicana con la espiritualidad litúrgica cristiana
que también es teología y que también es vivir la experiencia del pueblo que hace la teología litúrgica primaria. Eso probablemente está en el librito que habéis acompañado, porque yo conozco ese trabajo, que buscamos vivir las doctrinas cristianas sin separar lo sagrado de lo secular, la cabeza del cuerpo, el individuo de la comunidad, el católico del reformado, hay un error, el católico del reformado y la palabra de los sacramentos. Todo eso tiene que ver con liturgia. Porque buena liturgia no separa lo sagrado de lo secular, o el sagrado del secular. Los elementos de la sociedad, la música, la cultura, se puede coordinar con la liturgia que hacemos. Entonces no hay un espacio que es más sagrado que el otro, sino un espacio que hemos dedicado al culto, pero todos los espacios son sagrados, porque somos parte de esta casa común que es el planeta, que es de hecho nuestro espacio litúrgico más importante. Y por eso también la naturaleza es un espacio litúrgico para nosotros. Las plazas, las ciudades, nuestras casas son espacios litúrgicos también. Hacemos liturgia o debemos hacerla, hacemos oración, hacemos el trabajo de conversión, el trabajo para el pueblo, también en lo que la gente dice secular. Pero no lo es. Todos los espacios son sagrados. La cabeza del cuerpo. No hay diferencias. Si somos todas personas que hacemos liturgia o que hacemos teología litúrgica primaria, y lo hacemos, incluso yo hago la secundaria también porque trabajo, tengo textos y papers y libros y todo eso, pero hacemos la liturgia, la experiencia litúrgica primaria, la teología litúrgica primaria, también la hago cuando estoy presidiendo la Eucaristía o haciendo parte de una liturgia con otras personas. Entonces no hay una cabeza que no sea el Señor Jesucristo. La cabeza, de hecho, es Jesucristo. No hay eh, y esa visión jerárquica tan fuerte de los obispos como obispos y obispas en nuestra tradición, pero en la tradición romana aún más fuerte. De los obispos como oficiales de la liturgia de toda la diócesis, que deciden lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, qué colores usar y qué colores no usar. Yo conocía a un obispo que decía que el color blanco debería ser solamente blanco, sin variaciones, sin oro, sin nada. Esas cosas no hacen parte de la espiritualidad anglicana. La espiritualidad anglicana es una espiritualidad donde el cuerpo está integrado con la cabeza. Y la verdadera cabeza es Jesucristo. Entonces, es una espiritualidad más igualitaria. El individuo de la comunidad, o sea, eso vamos a ver un poquito cuando hablamos del libro de oración común. Lo que hacemos en el libro de oración común es intentar que toda la gente que hace parte de nuestras comunidades, pueda sentirse parte de una gran comunidad religiosa, porque lo que hacemos es llevar los oficios que eran monásticos a toda la gente. ¿Sí? El católico del reformado también, porque estamos abiertos a reformas, pero también intentamos preservar la tradición de la iglesia. Y eso es muy importante porque el movimiento litúrgico, y por alguna razón que yo no comprendo, es el movimiento litúrgico en muchas iglesias no tiene más la misma fuerza que tuvo. Hay nuevos movimientos muy conservadores en la liturgia
que dicen que el movimiento litúrgico no aceptaba la tradición, pero de hecho lo que el movimiento litúrgico hizo fue un rescate de la tradición, la mejor tradición, la tradición más antigua, de los primeros siglos. No cosas de la Edad Media, totalmente exageradas, sino cómo eran los primeros ritos. Y hemos descubierto que no había variaciones, que no había una uniformidad, que no había una sola oración, un solo rito. Había un patrón, había un estándar, pero con mucho espacio para variaciones regionales e incluso enculturación. Y la palabra de los sacramentos, eso se puede conocer a Jesús en la palabra y en los sacramentos, y eso vemos todos, espero, todos los domingos, que hay una liturgia de la palabra y una liturgia de los sacramentos. Y algunos puntos importantes de espiritualidad anglicana. Encarnacional. Para nosotros la encarnación es una doctrina muy importante y eso tiene que ver con la experiencia de las personas. Dios quiso ser una persona como nosotros, entonces la dignidad humana es central para nosotros. Y por eso la dignidad de quienes hacen la liturgia, la gente, el pueblo en la iglesia es muy importante. Está fundada en la oración común, que es litúrgica y bíblica. Si vemos los ejemplos del libro de oración común, tenemos ahí un montón de referencias a las escrituras, al texto bíblico. Es sacramental también porque hemos preservado la tradición de los sacramentos y eso tiene que ver con esa tradición antigua, que es muy buena, una tradición que viene de los primeros siglos. Para la gente era muy importante que en el primer día de la semana tuvieran la Eucaristía. Para la gente era muy importante, los bautismos eran muy importantes, que son los sacramentos principales. Y los otros sacramentos eran parte de la vida de la gente, para quienes, porque hay ese espacio en la tradición anglicana, algunas personas no van a decir que son sacramentos, son ritos sacramentales, pero los otros también eran muy importantes. Entonces no somos como algunos de los protestantes que han dicho que no hay sacramentos, por ejemplo. Para nosotros es importante. Hace parte de esa tradición que viene de los primeros siglos, del testigo de la gente que ha empezado la caminada cristiana. Es pastoral y es servicio, y es mística y comunitaria. Pastoral de servicio, ya he tratado un poquito de eso, pero mística y comunitaria, eso es importante solamente presentar algunos apuntes. Cuando Cranmer hizo el primer libro de oración común, lo que él ha intentado fue trabajar con la liturgia de las horas, que tenía muchos oficios de oración alrededor de las 24 horas del día, y crear una oración de la mañana y una oración de la tarde, para que la gente en sus pueblos, los cristianos, la gente común, la gente que hace liturgia, pudiese vivir la experiencia de oración de los oficios monásticos y aún más antiguos. Yo creo que Cranmer no tenía conocimiento de eso, pero mucho tiempo antes había también los oficios de la catedral, oficios de catedral, que decimos, que que eran también oficios monásticos. Entonces, nuestra espiritualidad es una espiritualidad de oración común, es una espiritualidad que intenta trabajar con toda la gente para que seamos parte, como si fuéramos parte de una misma comunidad religiosa.
como si fuéramos monjes o frailes o lo que sea, haciendo esa oración comunitaria. Y eso es un problema, porque hemos perdido esa noción. Cuando empezamos a tener misa todos los domingos, y sobre todo nosotros, que es importante, la misa todos los domingos fueron los reformadores normalmente decían o han cambiado los libros litúrgicos y tenían como estándar una misa por mes o 2 meses. Eso fue un error. El movimiento litúrgico ha probado eso. Los primeros cristianos siempre celebraron la Eucaristía todos los domingos. Pero cuando empezamos a traer la misa a los domingos, también sobre todo nosotros, que somos latinos y tenemos influencia de una cultura católica muy fuerte alrededor de nosotros, hemos también implementado la misa diaria o la misa en los días de la semana. Eso no tiene nada que ver con la tradición anglicana. La tradición del libro de oración común es los domingos, sí, Eucaristía, los días principales del año litúrgico, sí, también Eucaristía, Ascensión, Pentecostés, Pascua o lo que sea. Si son durante la semana, Eucaristía también, pero normalmente los oficios diarios durante la semana. Y ahora la gente en nuestras iglesias no los hace más, no hace los oficios diarios en sus casas y no los hace en la iglesia. Y eso tiene que ver explícitamente con la teología litúrgica anglicana y con nuestra espiritualidad. ¿Sí? Nuestro libro de oración común también, sobre todo los más recientes, trabajan mucho con esas descubiertas del movimiento litúrgico y algunas de ellas que los reformadores también han intentado traer un poco del griego de los padres de la iglesia, pero también hubo una infusión de elementos no solamente latinos, sino también griegos. Y ya haré un poquito de eso, ¿sí? Que el libro de oración común está arraigado en la espiritualidad benedictina. Es decir, la liturgia de las horas ha sido simplificada en 2 oficios principales para que podamos vivir según él ora y labora. Entonces, una espiritualidad anglicana en la liturgia necesita convertirse en una espiritualidad de oración todos los días. ¿Sí? Y también hubo elementos de la espiritualidad franciscana porque trabajamos hacia el mundo, es una vida de servicio, puedo decir también de espiritualidad dominica también, eso tiene que ver un poco con nuestra espiritualidad también. Y por fin, ¿sí? Las 5 marcas de misión, yo creo que ya conocéis las 5 marcas de misión, pero hay una tendencia ahora, por ejemplo, el nuevo libro de Brasil y la liturgia bautismal, las liturgias eucarísticas y la liturgia bautismal ha sido traducida al castellano también y al inglés, entonces podéis verlo, y yo puedo compartir el enlace, pero para quienes quieran verlo. Pero hay una tradición de incorporar, y nosotros hemos hecho eso en Brasil, las marcas de misión en lo que llamamos la alianza bautismal, porque son una consecuencia de todo eso que hemos tratado. Lo más complicado es que muchas veces tenemos que poner en palabras lo que debería ser natural, parte de nuestra experiencia litúrgica. Pero las marcas de la misión son muy importantes porque muchas veces no nos damos cuenta
de la importancia del servicio, de la evangelización, del servicio y de la transformación de la sociedad, que son conversión. Bueno, vamos a empezar la discusión. No sé si la gente tiene preguntas, pero voy a Ok, hacer clic en Stop Share y bueno, sí. Podemos estar poniendo las preguntas, las inquietudes que algunos quieran poner, por favor, en el chat. Bueno, yo quería, sí, mientras que algunos están pensando en cuanto a preguntas, Luis, ¿has transparentado, digamos, como una cosa donde la frontera prácticamente se vuelve muy transparente entre ser iglesia y vivir día a día? Entonces ujú, yo pregunto, por ejemplo, usualmente hemos tenido una mirada demasiada, como decías tú, extrapolarmente al tema, por ejemplo, de la Eucaristía, como que si fuera, digamos, una cosa mucho más mística y extraña y lejana y casi inaccesible, cuando en realidad puede ser es una simple, pero también significativa comida. Entonces, pregunto, desde una mirada latinoamericana, porque también esto tiene que ver mucho, ¿no? Para nosotros, los latinos, sentarnos en la mesa es casi la centralidad del día, con la familia y etcétera. Pregunto, ¿tú cómo ves una mirada de la Eucaristía, por ejemplo, en la creatividad de nuestra manera de ser anglicana? bueno, la gente latina sabe hacer fiestas, ¿sí? Las fiestas son mucha comida, muchas danzas, mucha alegría, pero a veces lo que ocurre en la iglesia no tiene nada que ver con nuestra visión de fiesta. Si la Eucaristía es la fiesta donde la gente comparte del amor de Dios, donde intentamos vivir la experiencia del reino de Dios, necesita ser una fiesta en nuestro lenguaje, ¿sí? Y lo que hacemos normalmente es eh, un banquete donde comemos solamente un trocito de pan. ¿Cuándo es pan? Porque mucho que normalmente se sirve, para mí no es pan. Ya necesitamos, es una acción de mucha fe creer que aquello es pan. Porque, ¿qué es pan para nosotros? ¿Sí? Pero es un trocito muy pequeñito y también solamente un poquito de vino. ¿Cuándo tenemos vino? Porque a veces es solamente el cura. O aún peor, no sé si hacéis en México eso, pero en muchas diócesis de Brasil todavía hay la costumbre de que el clero de la comunión en la boca de las personas, que para mí es terrible, porque es decir que la gente continúa como pequeños niños. Pero nosotros sabemos, ese es el testigo de San Pablo, que tenemos que, no, debemos dejar de ser niños para alcanzar la edad mayor y la visión del reino de Dios. Entonces, lo que me preocupa es que nuestra experiencia de Eucaristía en las iglesias normalmente no tiene nada que ver con nuestra experiencia cultural de fiesta, de celebración. Es muy poco, es muy comportado,
es muy anglosajón. No tiene música, no tiene danza, no tiene mucha comida, no tiene un pan grande, no tiene una mesa con colores, no tiene nada que ver con eso. Y normalmente la gente que no quiere cambiar el espacio litúrgico para que sea nuestro lenguaje de fiesta, va a decir, pero no es la tradición anglicana. ¿Pero qué es la tradición anglicana? Lo que hemos tratado ahora. La tradición anglicana es una espiritualidad. No tiene nada que ver con ser inglés. Tal vez para los ingleses, para quienes muchas veces un té con la reina, con la antigua reina, es una visión de fiesta muy importante. Van a querer que su liturgia tenga ese aspecto más formal, pero para nosotros eso no es fiesta. Y cuando la liturgia transforma a la gente, es importante que sea también un reflejo de lo que pensamos que es el reino de Dios. Os doy un ejemplo. Una vez, y eso fue en Inglaterra. Yo fui a una iglesia que es muy conocida, Saint Martin in the Fields, Trafalgar Square, y es muy multiétnica. ¿Sí? Entonces había gente de África, había parejas homosexuales, con hijos incluso, había gente de Sudamérica. Yo me acuerdo incluso que aquel día, no sé, no me acuerdo. Y no era el obispo Carlos, no. Era una otra persona. Eh, Hay un montón de gente muy diferente que en otro escenario no estaría junto. E incluso gente que yo creo que fue un trabajo pastoral muy difícil poner toda esa gente junta para que se soportara por lo menos. Pero eso necesitamos hacer en la iglesia. Entonces, nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestra visión de espacio litúrgico tiene que ser inclusivo también. Si no vemos dentro del espacio litúrgico la mirada del reino de Dios, la visión de transformación de la sociedad, entonces no ha funcionado lo que hemos hecho en la liturgia. Si entramos en la iglesia y solo vemos a las mismas personas del mismo grupo social que hacen las mismas cosas hace mucho tiempo, nuestra alabanza, nuestro trabajo no está siendo para el pueblo, porque no está transformando la iglesia para que sea la visión, de hecho, del reino de Dios. Entonces, hay Acotando, dos movimientos ahí. Perdón, solamente para terminar, hay dos movimientos ahí. Necesitamos comunicar nuestro lenguaje de alabanza, y eso tiene que ver con la enculturación, pero necesitamos también incluir a la gente. Son dos cosas muy importantes. La iglesia necesita ser parecida con una visión de fiesta para nosotros y nuestras culturas, pero una visión de fiesta para nosotros y nuestras culturas, donde toda la gente esté. Porque ahí es una visión de nuestra cultura transformada también para que sea el reino de Dios. gracias, Bueno, Luis. Justamente hay una pregunta y que es una pregunta, una afirmación de Rubén Cirilo que nos acompaña y nos dice, el movimiento litúrgico trae consigo una nueva eclesiología, entonces. déjame. Oh, hay un montón de preguntas ahora. Un Es momento. arriba antes de que pongas Sí. los links. Si trae consigo una nueva eclesiología, bueno, yo creo que sí, porque ¿cómo se dice en italiano? Aggiornamento Ok, de puesta al la día. Iglesia romana tiene mucho que ver con el movimiento litúrgico. Y para nosotros también, nuestra eclesiología ha cambiado un poco. Porque decimos ahora, nuestra iglesia es democrática. Ahora,
Es democrática ahora, porque no lo era en los años 50. Ahora es democrática. En algunos rincones, porque en otros no lo es todavía, es solo ver que las juntas parroquiales no tenían mujeres hasta los años 50. Entonces, nuestra eclesiología ha sido cambiada también. Pero yo no creo que es solamente el movimiento litúrgico que ha cambiado. La teología en general ha cambiado. Lo que muchas veces no queremos hacer. Y eso es muy curioso. Para quienes ya han vivido en el extranjero, en los países anglosajones, es muy curioso. Cuando vamos a una iglesia donde la teología pastoral es inclusiva y amplia, pero la liturgia es completamente conservadora. Eso yo no comprendo. Porque las dos cosas van juntas. Porque las dos cosas son teología. Eso para mí es un poco complicado de ver. Bueno, yo creo. Hay una pregunta de. Bueno, hay un Sí, montón de preguntas. Elizabeth Camero tiene una pregunta ahí escrita. Ay, la guadalupana. No voy a hablar de esto. No, porque bueno, voy a decir lo que pienso. Porque es siempre un punto de discusión. Porque en Latinoamérica Ya. tenemos una historia de no trabajar con esas cuestiones del marianismo del pueblo. Pero en las comunidades latinas en Estados Unidos, a veces lo hacen de manera, bueno, lo hacen sin pensar. Lo que voy a decir, mi opinión. Yo no veo ningún problema en usar el lenguaje visual de las devociones a la Virgen y a los santos que tenemos. Pero hay que hacerlo con alguna crítica, porque muchas veces, y eso lo sabemos muy bien, lo que la gente, por ejemplo, aquí en Brasil, lo que la gente llama San Jorge, no es San Jorge, es Ogún, es un dios africano, o a veces un dios de los pueblos originarios. Entonces es importante que podamos usar, tal vez, si es algo que nos toca hacer, la guadalupana o lo que sea, la Virgen de Aparecida aquí, por ejemplo, en Brasil, es importante también explicar lo que es esto, ¿sí? Vamos a usar, es solamente una manera de expresar la madre, la Teotocos, la madre de Dios, la madre del Señor Jesucristo, pero es importante también conocer quién es esa mujer eh, en la visión bíblica y teológica de la Iglesia. No solamente en lo que alguien dijo que ella ha dicho hace algunos años, pero ¿cuál es su testigo en las Escrituras? Si eso es un punto de conversación, sí, podemos usar el imagen y sobre todo porque es muy interesante que es una virgen morenita y todo eso, eso tiene que ver con enculturación y todo. Pero lo que es más complicado es simplemente traer la devoción con todos los problemas que la devoción tiene. Y que nosotros que conocimos la historia del marianismo en Latinoamérica, sabemos que a veces fue usado para dejar las mujeres en una posición de inferioridad, muchas veces para excluir la gente, y han creado una visión donde Jesús muchas veces es un señor cruel y la Virgen es la persona bondadosa que ayuda. Y eso es un problema, porque nuestro Dios es misericordia también. Entonces, es posible trabajar con el lenguaje visual si tenemos una discusión teológica madura, pero no simplemente hacer ese aporte. No, Sí, inclusive el concepto de la virginidad mariológica que ha encerrado una así, sí. optimización de ser mujer en América Latina y si no se es virgen, pues hasta no se es mujer también.
Entonces, Sí. una cosa sí, mirando a María, ¿no? Acá hay Sí. una siguiente pregunta, querido Luis, de Harold. Adoración eucarística. ¿Existe adoración eucarística en la iglesia anglicana? Sí, existe adoración eucarística, no es tan común y no debería ser tan común ni en la Iglesia Católica, porque esa es una de las cosas que el movimiento litúrgico ha intentado quitar. ¿Por qué? Es una invención de la Edad Media. ¿Cómo empieza la adoración eucarística? Empieza cuando la gente no recibe más la Eucaristía porque tiene miedo. Era una otra manera de recibir la Eucaristía sin el miedo de que estuvieran con pecados y si hago parte de aquello y tengo pecado, voy al infierno. Entonces, la adoración eucarística es muy problemática desde este punto de vista teológico, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Porque a veces hay tradiciones muy fuertes. Bueno, yo creo que el Viernes Santo puede ser una oportunidad para eso. Por una oportunidad, ya que vamos a... Si alguien quiere, piensa que puede hacerlo, vamos a hacer tal vez ese día. En las partes de la comunión anglicana donde hay Corpus Christi, tal vez con la procesión es muy conocida, las procesiones en Brasil son muy populares, con tapiz de flores y todo eso. Es posible hacer, pero no todos los domingos, todos los días, adoración perpetua, esas cosas, porque eh, lo que hacen es dejar la gente aislada de la manera correcta de hacer parte de la Eucaristía. Hoy decimos, el libro de oración común de estadounidense todavía no ha cambiado eso, y eso fue solamente porque ha sido publicado muy temprano. Si hubiera sido publicado en los años 80, eso lo cambiarían. Todavía dices celebrante, ¿no? Pero hoy decimos presidente. ¿Por qué? Porque toda la gente celebra. Entonces, la manera correcta de celebrar la Eucaristía es cuando toda la gente está junta y toda la gente comparte del pan y del vino que han sido consagrados, porque son para nuestra conversión. No debemos tener miedo. En esa visión, es casi imposible justificar que hagamos después una adoración eucarística, porque la adoración ya es eucarística. Lo que estamos haciendo es Eucaristía, entonces. Pero por razones pastorales, el Viernes Santo, una exposición del sacramento y todo eso. Y otra cosa importante, el sagrario, que es muy importante, pero su origen es tener algún lugar donde poner el pan extra, tal vez el vino extra, para compartir con la gente que está enferma en sus casas, que está aislada de la comunidad. No es solamente un instrumento de devoción. Entonces el sagrario tiene esa función. Y por eso en el libro brasileño hay un rito para comunidades donde no hay presbítera o presbítero, donde dice, es muy claro, el rito dice que estamos compartiendo de la Eucaristía junto con la comunidad de San Pablo, Santa María, San Lucas, etc. Es decir, que un grupo de personas hizo Eucaristía y parte de esa Eucaristía ha sido llevada a otra gente que está aislada. Pero es una hospitalidad, es un acto de hospitalidad eucarística. No es solamente manos sagradas pusieron, a un obispo o el cura puso sus manos sobre el pan y el vino y ahora se puede dar a la gente. Es una comunidad que hizo Eucaristía y que comparte
de este pan y de este vino con quienes están en el hospital, con las comunidades aisladas, sin clero y todo eso. Entonces, el sagrario también, la adoración eucarística en el sagrario también es problemática. Pero es sagrado, sí, es sagrado. Pero es sagrado porque todo ha empezado en la gente haciendo Eucaristía juntos. Un otro problema también. Durante la pandemia, eso se ha hecho en muchos lugares. No se puede más hablar de misa privada, por Dios. La gente estaba, algunas personas que yo conozco, haciendo la misa por Zoom o en Internet, pero la gente no comía el pan y el vino. Eso es uno de los principios del movimiento litúrgico. No hay la configuración de misa privada. Y por una razón que es una razón muy bíblica. Porque Jesucristo está presente cuando hay 2 o 3 personas en su nombre. No solamente cuando está el curita haciendo Eucaristía. Entonces, es importante también entender, porque cuando no tenemos la teología bien hecha, por una razón a veces pastoral, vamos a celebrar la Eucaristía por Internet, pero la gente no comparte del sacramento. ¿Jesucristo no tiene otras maneras de estar presente? Sí, porque nuestra espiritualidad no es solamente sacramentos, es palabra también. Es alabanza, es canción y todo eso. Jesucristo se hace presente en todas esas maneras. Entonces no es necesario que yo haga Eucaristía solamente para mí, para que la gente la vea. Y haga la oración de comunión espiritual, que es muy problemática. Vosotros la conocéis, probablemente. La comunión espiritual. Bueno, a ver, ¿qué más que tenemos ahí? Alejandro Montes de Oca. La Eh, liturgia se puede y debe verse enriquecida con elementos culturales del lugar en que se encuentra. Por ejemplo, en la fiesta de Pentecostés, donde se puede leer el Evangelio en otro idioma. Por ejemplo, en Mérida, donde todavía se habla maya. Hay yo recomiendo no hacerlo en el Pentecostés. Hay una expresión en inglés que yo no sé qué significa cómo decirla en español, que se llama tokenism. O sea, coger solamente un ejemplo de inclusión social o cultural y usarlo una vez para decir, bueno, somos inclusivos. Lo que yo recomiendo es, si en Mérida todavía se habla maya, que se use maya mucho más veces y todo el año. Que, por ejemplo, las respuestas de, por ejemplo, el Señor sea con ustedes y con tu espíritu, o sea contigo, eso cambia, ¿no? Que lo hagamos en maya, como en Nueva Zelanda, ahora se puede decir en maori. Es un trabajo más complicado porque tenemos una tradición de imposición de las lenguas europeas en Latinoamérica, pero es muy importante, ¿sí? Que usemos más. No es decir que está errado usar en Pentecostés, pero usar solamente en Pentecostés es problemático, porque no es una verdadera inclusión. La verdadera inclusión solo ocurre cuando la gente comparte sus culturas. Es decir, que la gente de origen europeo tenga que aprender las culturas de los pueblos originarios, de los pueblos afro-latinos también, y trabajar con ellas. Y no solamente una vez por año. Eso es un trabajo muy difícil. Pero yo creo que estás en el camino, ¿sí? Bien, ahí está una siguiente pregunta de Frank Moreno. ¿Hay alguna expresión litúrgica que sea más significativa o importante en la iglesia anglicana? Ejemplo, en la iglesia católica romana son los sacramentos, en especial la Eucaristía, que para ellos es la fuente donde emana y dimana toda acción litúrgica.
espiritualidad anglicana es una espiritualidad equilibrada. Es decir, que siempre estamos en tensión entre muchas cosas. Tradición y Biblia y experiencia, también palabra y sacramentos. Entonces, la espiritualidad anglicana pone todas esas cosas en tensión. Y por eso es importante que la podamos asimilar. Porque, por ejemplo, durante la pandemia, cuando no teníamos la oportunidad de hacer Eucaristía juntos, para nosotros, Jesucristo también está presente en la palabra. Entonces, hay otras maneras de acercarnos de Jesucristo, de continuar con ese trabajo de la liturgia. No quiero decir que los sacramentos no son importantes. Ellos son importantes, muy importantes. Pero no podemos poner a Dios en una cajita y decir que solamente así que Dios va a funcionar. Dios es mucho más amplio que eso. Funciona de otras maneras y tenemos que ponerlas todas en tensión. ¿Sí? Gabriel Marín dice, cada comunidad es diferente, pero en general, ¿cuáles son las barreras de los ministros y los fieles que limitan a los fieles para involucrarse activamente en la liturgia? ¿Y cómo vencerlas? Las barreras son, la gente no se ve como actores de la liturgia, gente que hace teología litúrgica. Lo que estáis haciendo hoy, deberíamos hacerlo en todas las parroquias y misiones. Ese tipo de discusión para que la gente entienda que son importantes. Y muchas veces la gente no, y en Latinoamérica, eso es tan común. La gente, porque hacemos parte de sociedades que han sido construidas con una jerarquía muy fuerte. Entonces hay mucha gente que tiene miedo porque se ve como inferior al cura, al clero, a la gente que está alrededor. Entonces nuestro trabajo es involucrar a esa gente para que tengan la visión de que son parte también, que hacen liturgia, que su experiencia es importante en la iglesia. Jonathan dice, Padre Jonathan, una de las maneras de trabajar la espiritualidad en la liturgia es apoyarse con material pedagógico que no caiga en una modificación total de la liturgia. Sí. Una de las maneras de trabajar la espiritualidad. Bueno, a veces una modificación total de la liturgia es algo bueno, porque a veces la liturgia no tiene Sí. nada que ver. Pero yo creo que es muy importante. Es muy importante. Bueno, no sé si conocéis a Ansgar Chupunko, que era yo voy a escribir su nombre. Él era filipino, benedictino, y trabajaba con liturgia y escribió mucho sobre inculturación. Él propuso una gramática de inculturación, asimilación creativa. Hay un lenguaje que él ha creado, es decir, no es solamente cambiar la liturgia para que tenga que ver con nuestras culturas. Hay cosas de las culturas que no queremos enculturar. Y hay cosas de nuestras culturas que pueden tener un otro significado, porque pueden comunicar el mensaje del evangelio. Eso es, para mí, lo que Jonathan dijo, que es un material Material pedagógico. pedagógico. Es importante, porque no es solamente, sí, la gente danza con esas canciones, entonces vamos a poner esas canciones. Vamos Hip a poner hop y una reggaetón. cosa así. Ah, Sí, exacto. el reggaetón en la misa. A mí me gusta el reggaetón, pero tenemos que pensar así, por Dios, qué A vergüenza. Jonathan le gustan las rancheras. Sí, pero a veces sí, pero tal vez el contenido tiene que cambiar un poco. Y hay cosas que Así es. podemos usar, por ejemplo, ¿por qué no usamos las tortillas en la Eucaristía? Si es el pan del pueblo. Ese es el significado del pan del pueblo.
Y la consulta anglicana de liturgia, hay un texto de los años 90 que es alimento eucarístico. Eso ya es un acuerdo de los teólogos secundarios anglicanos, que pan y vino son lo que culturalmente entendemos como pan y vino. ¿Por qué no usamos lo que culturalmente entendemos como pan para que tenga un significado más claro para la gente, que no es solamente una pequeñita porción? ¿Sí? La Eucaristía comunica una economía que no es la economía de mercado, donde la gente que tiene más dinero tiene más comida y la gente que no tiene dinero no tiene comida. La Eucaristía comunica una nueva economía donde toda la gente tiene la misma porción, y por eso el cura no debe consumir el vino y el pan al final de la Eucaristía solito. Debe llevar a la sacristía para que la gente lo haga después. Pero su porción en la iglesia tiene que ser la misma de las otras personas, ¿sí? Para comunicar visualmente que toda la gente tiene la misma porción en el reino de Dios. Pero la porción también no necesita ser pequeñita. Ese es el problema. Muy El interesante. símbolo tiene que ser grande, porque el banquete de Dios es grande, no es pequeñito. Perdón, hay otra cuestión. Imelda propuso algo de la guadalupana. No voy a hablar más de la guadalupana. No, porque es muy controverso. Vamos a pasar Sigamos a... años por causa de esas Pero yo cuestiones no en los fui, Estados Unidos. ¿Perdón? fue el obispo, perdón. Ok, sigamos. Sin problemas, sin problemas. No, pero la sí quiero cuestión de agregar las a lo que está guadalupanas, diciendo Luis. Quiero agregar lo que está diciendo Luis, que desde 1990, desde los años 90, los anglicanos en África iniciaron un proceso de inculturación o exploración de teología secundaria, de liturgia secundaria, en donde estaban explorando esta posibilidad, por ejemplo, sobre todo del signo sacramental del cuerpo y sangre de Cristo, de efectivamente que los signos materiales del cuerpo y sangre de Cristo eucarísticos o en la liturgia fueran aquellos identificados como pan y como vino en la cultura donde están. Entonces, dentro de conferencias anglicanas de la liturgia en los años 90 en África, se llegó a hablar de decir, usemos el zumo, el jugo de naranja, porque es lo que da vida, es lo que sería equivalente al vino en unas culturas europeas, ¿no? Es decir, el jugo de naranja tendría que ser el elemento sacramental para representar la sangre de Cristo. Y así, ¿no? Y mejor ya no digo nada porque hay otras propuestas que nos escandalizarían, que van más allá de un jugo de naranja, por ejemplo. Pero digo, desde los años 90 ya el anglicanismo ha estado muy avanzado en esto de lo que está hablando el padre Luis. Y la Iglesia Católica Romana apenas lo está iniciando aquí en Latinoamérica, apenas esta pasada década, apenas. Sí. Bueno, lo que hace el Ministerio Hispano es legalizar todas las tradiciones latinoamericanas, o sea, no hay ninguna espiritualidad. Es, otra vez, la gramática de Chupunco de inculturación y un conocimiento mejor de lo que es espiritualidad anglicana nos ayudan con eso. Saber lo que podemos inculturar, porque hay muchas cosas latinas que inculturamos y son de hecho terribles, coloniales. Y bueno, muchos de los estadounidenses, de la gente de Estados Unidos que hace Ministerio Latino, no gusta, a ellos no les gusta cuando yo hablo un poco de la guadalupana, pero el problema es la primera comunión y las quinceañeras. Por Dios, no hagáis quinceañeras. Por Dios, eso es una tradición machista. Las feministas en Latinoamérica han luchado tanto. Mi generación todavía tenía quinceañeras. En Brasil no hay más quinceañeras. Porque el significado de la quinceañera es presentar una mujer para que se case a los 15 años. Eso no es buena cultura. Eso es machismo. Eso es ofrecer a una chica adolescente para que se case. Es una tradición europea, ibérica, que ha sido trasladada en Latinoamérica. Bueno, es muy fuerte en mi cultura. Vamos a hacer entonces confirmación.
Y los hijos también, los chicos también. Y que las chicas no tengan que usar la falda blanca, o las chicas que son más así butch pueden usar pantalones, pero hay que resignificar. Pero cuando digo eso, no es muy importante porque los inmigrantes mexicanos, y yo siempre digo, ¿habéis hablado con la iglesia anglicana en México para tratar un poco de eso? Tenéis que oír un poquito de los mexicanos que trabajan con eso. Y la primera comunión. Mi gente, la primera comunión es una invención católica, la tradición más antigua de la iglesia, que incluso los ortodoxos la hacen. Es que toda la gente bautizada reciba comunión. Y cuando Juan Oliver dijo que, que es un no dar comunión a los bebés que han sido bautizados, que muchas comunidades hacen, es excomunicar a la gente, un padre famoso, muy conocido en los Estados Unidos, escribió un texto porque es un horror, porque es una cuestión pastoral. Sí, la cuestión pastoral es lo que Juan Oliver dice, ofrecer algo como una comunión solemne para que los chicos puedan usar la ropita blanca y todo eso, pero sin dejar de ofrecer a toda la gente bautizada el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, es importante también trabajar un poco de teología, porque si sabemos bien, si conocemos bien la teología anglicana y la espiritualidad anglicana, vamos a saber qué enculturar y qué no debemos enculturar. ¿Sí? Ah, Gregorio Guevara nos dice cómo relaciona y se enfatiza sobre la liturgia lo que corresponde tratar hoy en día. Supongo yo, cómo la liturgia se vincula con la vida cotidiana, los conflictos, las demandas, los deseos, las visiones. La liturgia tiene que trabajar todos esos temas. Sí. A ver, las oraciones o intercesiones o oraciones del pueblo deberían ser una composición de la gente de la iglesia. Así La es. mayoría de las personas no las hace como algo colectivo. Pero van a la página bla 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 del libro de oración común Que la repiten. y repiten siempre las mismas oraciones. Pero se puede ver, en el libro se dice, se pueden ofrecer oraciones para eso, 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 eso y eso. Entonces, ya que tenemos este trabajo, que habéis empezado a trabajar la cuestión de liturgia entre las comunidades, hay que crear un grupo de gente en la parroquia que va a coordinar las oraciones y presentar todos los problemas de la sociedad, los problemas de la política local, porque nosotros somos personas políticas también. Tenemos que tener posiciones muy rígidas cuando las cosas del gobierno no tienen nada que ver con el evangelio. De la gente que está enferma, de la gente que falleció, de los problemas de la sociedad en general. Todo eso tiene que estar en la liturgia, en las oraciones. ¿Sí? Es interesante lo que dices, Luis, porque esto lo hablaba también con el padre Juan Oliver. Es decir, a veces algunos creemos que llegamos al domingo para leer lo que dice el libro de educación común y punto. Cuando es un trabajo en toda una semana y no solo del presbítero, sino de todos aquellos que pueden involucrarse para construir y hacer de la misa, digamos, cantos a partir de la vida que está pasando, ¿no? En lo Sí. cotidiano, ¿no? O sea, es interesante que hables tú de las oraciones de los fieles, por ejemplo, entonces que sea una labor trabajada en función a lo que se está viviendo, ¿no? En el barrio, en la calle, en el país, ¿no? Y alguna vez un obispo indicó, no, pero esa misa está ideologizada.
¿Qué Bueno, piensas tú de esto? yo pienso que Jesús, cuando dice al joven rico, hay unas cosas muy fuertes. Para mucha gente es ideología. Bueno, y yo digo también, el ascenso de esa extrema derecha que hemos visto en muchos países en Latinoamérica e incluso en Europa ahora, eso tiene que ver también con una posición que la Iglesia en general ha tomado hace unos 20, 30 años de no decir más algunas cosas que son muy importantes. Hubo una generación muy profética en todas las iglesias cristianas y esa generación está cada vez más vieja. Y no hay nuevas generaciones y hoy hay una tendencia a decir, bueno, tenemos que aceptar una diversidad de opiniones, sí, pero si siguen el Evangelio. Y en nuestro contexto, en Latinoamérica, donde hay gente que pasa hambre, ¿sí? Donde hay gente, donde hay genocidios de los pueblos originarios, donde hay gente en pueblos muy pobres, con violencia, y eso y eso es en toda Latinoamérica, en Guatemala, en México, en Lima, en Río de Janeiro, en todas nuestras ciudades hay el problema de violencia que no es en todas partes, es solamente para un grupo de personas que viven en un tipo de comunidad. Si no hay denuncias, si no hay profecías, si no hay en la liturgia, si no decimos, eso está errado, eso tiene que cambiar, bueno, entonces no estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Sí? A ver, pero para terminar, yo voy Yo sé. a leer un poquito e intentar hacer algunos arreglos con todo, con todo lo que hay aquí. La liturgia es el trabajo para el pueblo. Lo que tenemos que pensar es que necesitamos de Dios al momento de hacer liturgia. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos de Dios? Que Dios nos ayude para que seamos como Dios, o sea, conversión. ¿Sí? Son dos visiones muy sencillas, pero muy difíciles, porque son muy amplias. En la liturgia, nosotros tenemos que cambiar. Y la liturgia tiene que ser una visión del reino de Dios. O sea, en la liturgia, todo lo que en el mundo no funciona, tiene que funcionar. Por eso que yo siempre digo, si no fuera la iglesia, en mi comunidad, por ejemplo, donde tengo gente más pobre, gente que viene de origen más rico, gente de múltiples colores de piel, gente gente de mucha edad, gente muy joven. Yo siempre digo, yo con mi familia, donde viví hasta los 20 y pocos años, hasta que empecé a trabajar en otros lugares y todo eso, yo no tendría la oportunidad de conocer a tanta gente diferente, porque nosotros estamos todavía muy aislados, y sobre todo en Latinoamérica. Si vivimos una vida, si tenemos, por ejemplo, estudio universitario, si fuimos a buenas escuelas, nuestra vida es totalmente aislada de la realidad de la población. Lo que nos ha hecho cambiar un poco nuestra visión fue la liturgia y la iglesia. Si la iglesia tiene las caritas de toda la gente del pueblo, entonces hay reino de Dios ahí. Porque Dios está haciendo con que toda esa gente que normalmente no estaría en el mismo lugar al mismo tiempo esté y aprenda que las otras personas son tan importantes cuanto ellas. Y eso es muy difícil. Hablamos de comunidades latinas en Estados Unidos. Vamos a hablar otra vez que los anglos no quieren que los latinos estén en la misma liturgia que ellos. Una para ellos, otra para los anglos. Eso no es transformación. Ahí no hay reino de Dios. Si hay una liturgia solamente para la gente que habla español, una solamente para la gente que habla inglés, y la gente no está junta,
por lo menos algunas veces, ahí no hay reino de Dios. Y aún peor, cuando la comunidad latina no tiene el mismo nombre de la comunidad anglosajona, ¿sí? Es una iglesia que era iglesia de San Pablo, pero la comunidad latina es Nuestra Señora de algo. Es decir, estamos usando ese espacio solamente para atraer gente a la iglesia, pero es como si no fuera la misma comunidad que nosotros. Entonces, la liturgia tiene que ser testigo del reino de Dios y el reino de Dios solo se hace cuando ponemos en el mismo espacio las personas blancas con dinero, las personas negras que son pobres, las personas de origen indígena y las personas de múltiples colores, múltiples edades, de modos de vida diferentes. Si no tenemos eso en la liturgia, no estamos cambiando el mundo, no estamos haciendo conversión, ¿sí? De nosotros y del mundo. ¿Qué más? Comentario del obispo en Chiapas. Bueno, eso tiene que ver es más algo, es una experiencia. Inculturación no significa retomar todas las tradiciones del pueblo, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer un análisis teológico, sí, perfecto. Por eso digo que Chupungo es muy importante, porque nos ayuda a comprender un poco de eso. Ha trabajado muy bien ese tema. Ok, entiendo que la Eucaristía y la liturgia son un trabajo de Dios para el pueblo y es donde el pueblo come y alimenta su fe por medio del reino de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Y qué más? Había un otro también, la liturgia, no, quitando el pensamiento europeo, ¿se podrá hacer una liturgia latinoamericana que responda a la realidad política y económica de los pueblos? Sí. Estamos intentándolo, ¿sí? Eso es lo que estamos intentando hacer. Y otro problema, eso es también una visión muy europea. Una liturgia latinoamericana o una liturgia africana. No, hay múltiples liturgias latinoamericanas. La realidad en Ecuador es diferente a la realidad en Paraguay. Y la realidad en regiones del mismo país es diferente. Pero ellos piensan que somos todos las mismas cosas. ¿Sí? Es una sola liturgia. Y lo que normalmente pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos lo hacen todo más mexicano o más cubano o más puertorriqueño, donde sea, pero hay otras culturas, salvadoreños, guatemaltecos, Así es. y hay todo eso. Y las culturas latinoamericanas son muy diferentes. Las maneras de hacer fiesta, de hacer comunión son diferentes también. Entonces son múltiples culturas y son múltiples liturgias. La liturgia tiene que tener la cara de la gente alrededor de la comunidad y tiene que tener todo esa visión de comunión. Gracias, Padre Bueno, Luis. creo que es eso. Sí, gracias. La verdad, nos has dejado con muchos bocadillos en la boca para seguir dialogando, trabajando. Y ustedes, compañeros y compañeras, traten de seguir trabajando también el manual. Quiero de esta manera agradecer al Padre Luis por su tiempo. Gracias. Eres uno de los que siempre estamos atentos, juntamente con el Padre Juan Oliver y destacados personas que nos ayudan a entender lo dinámico que es ser anglicano, y gracias por el tiempo que has dado. Yo sé que te estamos apreturando en medio de tu, tu serie de compromisos, Sí. pero para terminar, quiero pedir por favor al obispo Julio que también, agradeciendo tu presencia, pueda también darnos finalmente la bendición. No, no se escucha. No se escucha el volumen. Que a força de Deus nos guie, que la fuerza de Dios nos guíe. O poder de Deus nos preserve, que nos preserve el poder de Dios.
a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda, e a benção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe sempre. Amén. Amén. Y gracias, Luis. De Que Dios nada. Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo nos proteja a todos. Gracias, Luis. Y pues aquí siempre usando el libro de oración como un brasileño para aquellas cosas en las que nuestra liturgia que usamos en México, que es pues la liturgia de Estados Unidos, nada más traducida al español, este libro Creación de la Iglesia Brasileña, pues nos ha siempre auxiliado. Yo dejé muchísimo. el enlace para bajar las versiones en bilingüe. Las nuevas. Sí, de Eucaristía y bautismo, confirmación también. Sí, sí. Y muchas gracias, Luis, otra vez. Y pues continuamos con la amistad a distancia, allá en Curitiba cuando nos conocimos, y pues seguimos en esta hermandad cristiana que atraviesa fronteras y distancias. Y gracias, y es todo un honor y un privilegio tenerte. Realmente agradezco al padre David Limo el que pues consiga conferencistas de altura, como Juan Oliver, como el obispo Naudal y como tú mismo y otros. Y te agradezco mucho que tu apretada agenda pues hayas encontrado un lugar para nosotros. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por todos y buenas noches. Y Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias, Fray Luis. Buenas noches a todos. Gracias, obispo. Gracias, Padre David.